un minuto, vamos a la línea telefónica inmediatamente porque está el licenciado Fermín Pérez Montes, es subcoordinador de estudios y proyectos de la Coordinación de Asuntos Jurídicos del Gobierno, que tiene que ver con esta ley que hemos estado platicando, tratando de entender de qué se trata, los beneficios, los perjuicios que pudieran tener en un momento dado. Fermín, ¿cómo estás? Muy buenos días. Don Emanuel, muy buenos días, saludándote con afecto a ti, a tu auditorio, y agradeciendo sobre todo el dar espacio ya en los últimos minutos de tu programa a esta llamada que no tiene otro objetivo más que realizar algunas precisiones desde el punto de vista técnico y hacer una historia muy breve de cómo se construyó el proyecto y haciendo una precisión también de que de ninguna manera pretende esta llamada debatir ni inmiscuirse en el proceso legislativo que evidentemente corresponde a los ciudadanos diputados y del cual el gobernador ha hecho siempre expresión de respeto y consideración, dado que él mismo ha sido legislador en otras ocasiones. Sí, Fermín, adelante, escuchamos. Bien, las precisiones son las siguientes, Emanuel. Primero, esto no es un proyecto que se haya iniciado ayer o antier o que se haya construido al vapor. Tenemos más de 6 meses desde mediados del año pasado trabajando alternativas de orden legislativo o jurídico que buscan precisamente desde la creatividad, desde la imaginación, desde las pocas posibilidades que nos deja la cada vez más estrecha legislación que emite el Congreso en cuanto a leyes generales, para los estados poder generar sus propias legislaciones y enfrentar la carencia evidente de recursos palpables que todo el mundo sabemos que existe en el estado de Tabasco, sin comprometer recursos presupuestarios. Ahí hay una primera expresión de diferencia con las opiniones de las diputadas que han hecho sus reflexiones, para que sin comprometer en la medida de lo posible recursos del presupuesto de egresos se puedan afrontar proyectos de largo aliento, de gran envergadura, de dimensiones económicas que no están al alcance en este momento del gobierno del Estado, y afrontarlos desde el punto de vista de la corresponsabilidad del sector público con el sector privado y una colaboración transparente y abierta a la ciudadanía. ¿No es un endeudamiento disfrazado, Fermín? ¿No es un endeudamiento disfrazado? No, Emanuel, no consideramos que es un endeudamiento disfrazado. Por ponerte un primer ejemplo que ya se ponía hace rato en la misma mesa. El Estado dispone de infraestructura, dispone de inmuebles, dispone de espacios que en la actualidad no están utilizados. Ahí mencionaba, por ejemplo, la diputada, la Plaza de Toros, que es una situación que tú sabes, todos sabemos que no es algo que haya funcionado y que es un elefante blanco que ahí está desperdiciándose, deteriorándose, y que en un espacio de colaboración con un inversionista privado podría aprovecharse para que fuese ese inversionista el que detonara ese proyecto con la legítima aspiración de lograr utilidades, de lograr una rentabilidad, pero que también el Estado pudiera recibir parte de esa utilidad, que de eso se trata una asociación. Esa es la aspiración de todo socio, recibir una utilidad, y sin embargo dejarlo en estas condiciones dentro de 3, 4, 5 lustros, no tendríamos más que ruinas, porque el Estado no está teniendo los recursos suficientes para acceder a ese tipo de negocios. Por otro lado, no se trata de empréstitos, ya lo comentaba bien la diputada Rosalinda, al inicio de tu programa creo que se hicieron algunas precisiones respecto de las notas de Moody's, en el sentido de que ni en 2013 ni en 2014 este gobierno ha acudido al endeudamiento público, cosa que ya habla bien de la disciplina presupuestal y financiera que ha establecido el gobernador Arturo Núñez. Ahora se trata también de evitar en lo sucesivo endeudar al Estado por la vía del crédito directo, y sí tratar de buscar alianzas productivas para todas las partes en un esquema de ganar-ganar que pudiera generar infraestructura, generar prestación de servicios y asociaciones exitosas con los privados, que no está de más decirte la modalidad de estas APPs, si bien ha tenido
fracasos en todo el país, han sido más los éxitos hasta donde nos reportan las investigaciones que hicieron, Emanuel. Fermín, si fracasa el empresario, ¿lo rescata el gobierno? ¿Esto es una especie de fuego a proa? No, Emanuel, la historia nos ha reportado que efectivamente ha habido experiencias complejas, como fue el rescate carretero, hace un par de lustros, 15, 20 años, que efectivamente bajo el esquema de concesiones se establecieron algunos negocios de este tipo que hubo efectivamente que rescatar. Se ha analizado esto, se ha buscado corregir esas eventuales problemáticas y descartar la posibilidad de que haya que hacer rescates. Precisamente en eso estriba la modificación que se hace ahora a esta ley ya obsoleta, que nunca se usó, por cierto, de proyectos de prestación de servicios. ¿Cómo evitar los rescates? ¿Cómo evitar los rescates? No escuché bien. ¿Cómo evitar los rescates? Dices, la intención es no rescatar, pero bueno, no es la seguridad de no rescatar. Bien, primero, la intervención que hace el Congreso en el esquema de depositario de la representación popular, la intervención que tiene el Congreso respecto de autorizar cualquier tipo de contrato, de proyecto de contrato, de asociación pública-privada, revisando específicamente todo el expediente que tendrá que ser integrado con todo detalle, no solamente con el propio contrato, sino con todos los análisis de rentabilidad social, de viabilidad técnica, los estudios de impacto presupuestal, los estudios de impacto ambiental, en fin, toda una compleja disposición de recursos que evitarán precisamente que pueda darse este riesgo de fracaso del proyecto, ¿no? Pero no existe un mecanismo como tal, simplemente, bueno, considerar todos estos elementos que nos has mencionado, pero al final, supongamos, Fermín, si al final, después de todos estos análisis y proyectos que se presenten, fracasa, ¿qué pasa? ¿Quién rescataría? ¿El gobierno? ¿Rescataría al empresario? ¿O qué pasaría? Mira, Emanuel, como todo negocio, y hay que decirlo claramente, está en una situación en que los negocios en todo el mundo y no solo en Tabasco son así, hay un factor de riesgo evidente. El inversionista asume riesgos, la otra parte siempre también debe asumir riesgos. Se busca que en el esquema de contratación todos estos riesgos se minimicen. Aquí en este contexto, evidentemente, en cada contrato que tendría que ser absolutamente diferenciado de cualquier otro, se tendrían que valorar primero por el Comité de Evaluación de Propuestas y posteriormente por el propio Congreso, que tendrá que hacer la autorización, cuál es ese grado de riesgo. Si el Congreso, los representantes populares o el Comité de Evaluación sienten que el riesgo es demasiado alto, simplemente en ejercicio de su soberanía no autorizarán un proyecto de este tipo. Bien, son las 10 de la mañana, 9 minutos, estamos platicando con el licenciado Fermín Pérez Montes, subcoordinador de estudios y proyectos de la Coordinación de Asuntos Jurídicos del Gobierno. Entonces, tú dices, esta ley se ha trabajado durante mucho tiempo y cumple con todos los elementos para que pueda ser aprobada hoy. Sin embargo, la visión es de que falta discusión al respecto, que hay muchos intereses de por medio y que, bueno, pues tal vez incluso la interpretación que se tiene, que se pueden hacer grandes negocios, está a la mesa precisamente por la falta de análisis y discusión por parte de los legisladores. Mira, Emanuel, como en toda cuestión pública y en toda relación de oposición-gobierno, existe el factor que algún clásico de la política mexicana establecía como el sospechosismo, ¿no? Y en algunos otros dichos populares que no viene al caso mencionar. Lo que sí yo precisaría, por una relación de muchos años en que conozco al gobernador, que su honestidad y su buena fe están a prueba de toda imputación y de toda sospecha. En este caso nos ha reiterado que en cada momento de la construcción del cuerpo normativo que hemos estado tratando de llevar adelante, establecemos todos los controles
y todos los mecanismos de transparencia suficientes para evitar precisamente esto. La cuestión es, tenemos hoy una ley que no regula más que una muy pequeña parte de las muy amplias posibilidades de asociaciones público-privadas, que es la prestación de servicios nada más. Todo el país, desde 2010, y cuidado que han pasado ya varios años, ha venido evolucionando positivamente en búsqueda de controles, en búsqueda de nuevas formas asociativas, para impulsar lo que siempre se ha dicho desde las campañas de todos los partidos, impulsar la productividad, la competencia del sector tabasqueño productivo. Incluso se establece de esa manera que hay mecanismos preferenciales para que proyectos impulsados por empresarios tabasqueños tengan prioridad frente a cualquier otra propuesta. Entonces, no es correcta, con todo respeto, la apreciación de que esto va, primero, a endeudar el Estado, porque no estamos hablando de recursos presupuestales, y segundo, a desplazar a los empresarios locales. Si bien la lógica de estos proyectos es que involucran grupos empresariales, porque son proyectos en muchos casos de varios cientos de millones de pesos o inclusive más, pues claro que se tiene que formar conglomerados, se pueden formar consorcios de inversionistas, como lo es también a nivel nacional para los grandes proyectos, donde una solución integral participa varias empresas y uno lidera, y también por parte del Estado se establece la posibilidad en la ley de que ya sea el Estado por sí mismo, con alguna dependencia, o en asociación con municipios, o asociaciones de municipios entre sí, puedan tener capacidad, suficiencia técnica para enfrentar conjuntamente este tipo de proyectos, Emanuel. Ahora, Fermín, ¿se tienen montos, límites para poder proceder en una negociación de este tipo, o es abierto? Mira, Emanuel, no existe un límite general como tal, no es una norma que esté así planteada en todas las leyes que analizamos, que las pongo por a disposición de ustedes, pero tampoco es la lógica del contrato de asociación pública-privada. Cada contrato en sus méritos involucrará los datos de cuánto cuesta ese proyecto, de cuál es su tasa de retorno, de cuál es la utilidad prevista por el inversionista. Yo creo que no es un inversionista que le pudiera entrar a un negocio en el que no tiene claro cuál es su posibilidad y factor de riesgo, y en todo caso tendría que darse en cada contrato la especificidad de cuánto se está involucrando en bienes eventualmente del Estado, porque puede ser aprovechamiento de activos, pueden ser concesiones, pueden ser arrendamientos, pueden ser fideicomisos, etcétera, y cada uno tendrá su particularidad. El Congreso, y aquí viene la respuesta concreta a tu pregunta, en el tema en que él está decidiendo en cada proyecto, puede llegar un momento en que le diga al gobernador: oye, en este caso específico ya consideramos que se está excediendo de alguna manera el límite factible de contratos que podamos comprometer para administraciones próximas, ¿no? Que no se trata de pagar, sino se trata de ver hasta cuánto plazo el inversionista puede arriesgar su empresa, porque estamos hablando de que son contratos de largo aliento, efectivamente, de más, hasta 30 años, en los cuales se tendrá que contratar con una empresa moral, no con un particular, que evidentemente su expectativa de vida es menor, ¿no? ¿No es un riesgo, Fermín, que no se tengan límites precisamente por lo que comentas? ¿No debería de estar en la ley plasmado con toda claridad hasta cuánto podría de alguna manera llegarse en montos? Mira, es difícil que en la ley pueda precisarse este establecimiento específico de montos. Si bien en otras leyes, como la ley de adquisiciones y la ley de obra pública, se establecen montos específicos para efectos de los límites de contratos por alguna de sus modalidades, en ese caso sí resulta totalmente factible, porque precisamente se están comprometiendo recursos presupuestales para adquisiciones directas, licitaciones, etcétera, que tienen que estar previamente reflejados en el presupuesto de egresos. En el caso de los contratos de asociación pública-privada resultaría muy complejo,
porque para empezar, primero no sabes qué posibilidades de empresarios te van a hacer ofertas para llevar adelante un proyecto de productivo bajo la modalidad de oferta no solicitada, que es una de las que se establecen en la ley. Y siguiente, tampoco tú puedes decir cuándo y en qué momento se va a detonar por parte de la administración pública un proyecto autogenerado en la propia administración que vas a convenir con municipios que involucra 2 o más dependencias. Regular eso en el esquema de decir cuánto nos va a costar resulta muy complejo, Emanuel. Fermín, entonces esto prácticamente es una realidad y tú dices se ha tenido todo el cuidado y se tienen todos los candados, ¿es así? Yo estimo que sí, Emanuel, con todo respeto a las posiciones de orden político, nunca hay tema que no se partidice en este contexto de lucha política, pero sí podría asegurarles que cuando menos cuando lo debatimos en el marco del acuerdo político por Tabasco, la representación del PRI estuvo bastante positiva, incluso diría yo que muy echada para adelante en términos coloquiales acerca de este proyecto. Y se tomó la decisión de presentarlo en este momento por la urgencia ya de encontrar este tipo de mecanismos independientemente del debate que a nivel nacional y de las posiciones del gobierno del Estado por lograr un mejor trato en la distribución de los recursos financieros, sobre todo a Tabasco, en su calidad de entidad productiva de petróleo, ¿no? Quien está cuestionando hoy también esto es una diputada de la bancada del PRD, es Rosalinda López. No es solamente la oposición, sino también al interior de la bancada hay quienes les preocupa que no se hayan visto algunos aspectos en esta ley, por eso piden tiempo para que se analice más y se discuta al respecto. Mira, Emanuel, te decía al principio de la reunión que a mí me resultaría muy complejo, desde mi punto de vista, no es propio que entre yo a hacer juicios de valor respecto de las relaciones, opiniones o no que pueda haber dentro de la bancada. Precisamente en este momento entiendo que están reunidos todos, excepto algún u otro diputado, con la coordinación de la bancada, y donde precisamente vamos nosotros ahorita en una sana relación gobierno-fracción parlamentaria a realizar algunas precisiones al respecto, ¿no? Bien, Fermín, no sé si deseas comentar alguna otra cosa. Fermín. Bueno. Sí, Fermín, no sé si deseas comentar alguna otra cosa. Nada más, habrá tiempo suficiente en posteriores ocasiones para precisar algunas otras cosas. Yo respetaría también la duración de tu programa y sobre todo agradecer tu buena disposición y amplia generosidad para darle espacio a esta llamada, Manuel. Fermín, yo agradezco mucho, creo que era oportuno que salieran y fijaran una posición al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Hasta luego. Saludos a todos. Es el licenciado Fermín Pérez Montes, subcoordinador de estudios y proyectos de la Coordinación de Asuntos Jurídicos del Gobierno, fijando posición al respecto. Vamos a la pausa, regresamos, Rosalinda, con tus comentarios finales y sobre esto que ha dicho Fermín Pérez Montes. Desde Villahermosa, Tabasco, la señal que une. 104.1 FM. Ay, las mejores cosas de la vida no cuestan, son gratis. Las vacaciones, esta gran vista, el mar y las tablets con Telcel. Comparte tus vacaciones con los nuevos planes Tablet Telcel. Las mejores tablets gratis con el doble de datos por 6 meses para que navegues donde quieras con internet móvil Telcel. Todo desde 349 pesos al mes. Telcel, la red en tus manos. Noches de Gloria. Tabasco, llegó tu tiempo. Dios se ha acordado de ti. Vivirás la noche de gloria que jamás hayas imaginado. Noches de Gloria, con el pastor Cash Luna, bajo la unción del Espíritu Santo. Todo el mundo de pie en este estadio, por favor, que nadie... 6 y 7 de junio, estacionamiento del Parque Tabasco. 7 de la noche, entrada gratuita. Activa tu fe, ven y pide a Jesús tu milagro. ¡Mercado
Llena tu despensa con goles de bajos precios en Mercado Soriana. Cebolla blanca a $5.90 el kilo. Manzana Red Delicious a $17.50 el kilo. Todos los yogur de frutas Lala de 1 kilo a $21.90. Y papel higiénico Soriana con 4 rollos a $14. Gana pantallas y miles de premios por cada $200 de compra. A mayo 15, aplican restricciones, aplica Soriana Express. Permiso según 2014-0157-TS00. Es tiempo que decidas tu futuro. En el Instituto Tecnológico Superior de Centla.